Muy buenas tardes amigos, a todos los que por este medio logran escuchar. Mi nombre es Mario Vanegas, es la primera transmisión que hago por medio de YouTube. Quiero decirles pues que para mí es una emoción iniciar en este campo, iniciar en este mundo donde puedo compartir con ustedes y todos mis amigos a nivel mundial y toda aquella persona que vea y escuche los programas de YouTube, esta parte. Eh, yo soy médico oriental, o sea, manejo lo que son las ramas de la ciencia médica, tanto lo que es farmacéutica, medicina general, medicina convencional y medicina tradicional china. Aparte de eso también tengo conocimientos teológicos, así que en este canal vamos a compartir de todo un poco. Vamos a poner en este canal, vamos a compartir algunas enseñanzas o cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana y también como en la vida en esta salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud tiene por concepto de salud estar bien a nivel emocional, a nivel social, a nivel físico y espiritual, según el contexto que ellos marcan en lo que es salud. O sea, salud es estar bien física, mental, espiritual, social, mente. ¿Ya? O sea, no tener ningún problema en estos ámbitos, porque cualquiera de estos ámbitos afectan a la salud del ser humano. El día de hoy pues quiero comenzar como una introducción. Les dejaré aquí abajo en la descripción un documento en PDF, un link para que ustedes puedan descargarlo y puedan leerlo y estudiarlo pues juntos con lo que yo, estos materiales que yo recopilé investigando y estudiando para que ustedes puedan tenerlo siempre, ¿verdad? Y poder tenerlo a su alcance. Entonces, el tema de este tema se llama y le hago la pregunta a ustedes. Y cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, dejen en la descripción, yo lo leeré y yo daré respuesta en el tiempo adecuado. Quiero poner una cosa que aquí no se trata de hablar de ninguna fe religiosa, no se trata de decir, de hablar de alguna creencia, es más que todo aprender según lo que está escrito, no el dogma de una iglesia. Son cosas muy diferentes. Cuando tenemos una idea preconcebida, a leer como que estuviéramos iniciando un estudio, como que estuviéramos escudriñando nosotros y descubriendo. Son cosas muy diferentes, ¿eh? Pero aún así todos los comentarios serán bienvenidos y de antemano pues bienvenidos al canal y que sea para su agrado y cualquier cosa de mí me gusta y suscríbanse. Ok, iniciamos con el primer tema y hago la pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Hay personas que dicen que no, que son personas que lo hicieron, son hombres normales, hombres comunes que han creado esa Biblia. Otros dicen que no, otros dicen que sí. Veamos qué pasa. O sea, en primer lugar, veamos qué es Biblia y qué significa. La verdad es que Jesús, una persona conocida a nivel mundial, que la persona que no lo conozca, porque creo que no vive en este mundo, dijo que habría que escudriñar la escritura porque nos parece que en ella tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Eso lo dijo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en capítulo 5, versículo 39. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Biblia? Pero para esto debemos ver qué es una Biblia. De hecho, el, muchos libros, muchos libros solo tienen, o sea, de tantos libros, solamente uno tiene tanta importancia, tanta relevancia como la Biblia o la palabra de Dios. Un libro pequeño de un tamaño, en tamaño en comparación a muchos otros libros, ¿verdad? Que son inmensos, a libros hechos por hombres, pero este libro es muy pequeño, la Biblia es un libro muy pequeño que realmente así, si nos ponemos, lo podemos leer en prácticamente un año leyendo 2 o 3 capítulos. La Biblia trae también, trae a la mente perpleja que la duda de qué es Dios, qué tiene Dios, cuál es el plan de Dios. O sea, la Biblia o este libro habla de Dios, de su obra, de lo que Él hace, está haciendo y hará. Pero como sigamos con el tema, ¿qué es la Biblia? Entonces, el término más común para la Biblia es el vocablo hebreo Tanakh,
Es un escrito formado con las iniciales de Torah o ley, del Nibisim o profetas, del Ketubim, que son escritos. O sea, las partes en que se divide el texto hebreo también usan estas otras frases o términos como Hasafarim, o sea, los libros, Sefrai HaKadosh, libros santos, Katib HaKodesh, escritos santos, Hekatubim, las escrituras, Mikra, lectura, y Torah, una compilación y el significado amplio de escrituras o la ley. La Biblia es una transliteración del latín y del francés que proviene del griego y pues el griego Biblia, libritos o biblos. En tiempos remotos la materia más común para escribir era el papiro, o sea, un tipo de papel fabricado con un junco egipcio del mismo nombre y del que deriva nuestra palabra papel. El nombre griego del papiro era bublos, o sea, en egipcio, papiro, en griego, bublos, más tarde, biblos, o sea, siempre la misma palabra. O sea, Biblia es realmente el plural del griego biblón. La forma, esta es la forma, como les puedo decir, es una forma como, ¿cómo le puedo decir yo de este tipo? La diminutiva de biblos. De ahí es el significado de libritos. ¿Ya? Biblos y biblon se usan en la Septuaginta, que es un tipo, es un comité, un concilio de personas que utilizan este tipo de libros. Es una frase como libros de la ley, libros de los profetas, libros sagrados, el prólogo de Sirac, por la tercera parte del canon hebreo, o lo escrito. En otras palabras, Biblia es, según el francés, son libritos, o sea, varios libritos pequeños. Ahora, ¿qué dice ella? ¿Qué dice la Biblia? Escudriñando de ella misma. ¿A qué es ella? Según Isaías, el capítulo 30, verso 8, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y escúlpelas en el libro, para que quede hasta el postrero día, para siempre, por todos los siglos. O sea, ella misma se dice que se escriba que un libro. O sea, entonces la Biblia es un libro que tiene compilación de visiones para testimonios al pueblo de Dios. En Isaías 34, verso 16, dice: preguntad a lo que está escrito en el libro de Jehová. Entonces ya no solamente un libro, sino que es un libro de una persona, o sea, Jehová, Yahvé, Elohim, Shalom, como lo queramos llamar, es en la palabra, pues está ahí, ese mismo Dios. Y lee si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu lo congregó. Entonces, podemos decir que la Biblia habla que es un libro y que es un libro de Dios. En 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 21 dice: porque las profecías no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere decir, entonces vamos llenando más el tema. Ya no es un solo libro. Aparte de ser un libro, también es un libro de Dios. Y que fue escrito por humanos, pero ¿cómo? Inspirados por el Espíritu de Dios. No es simplemente decir es un libro y ya no. Es un libro, sí, pero es inspirado. Es inspiración divina. En otras palabras, Dios es el director y el humano es el secretario. El humano escucha, el director dicta y el secretario escribe. Al fin y al cabo, quien firma la carta o el libro es Dios. Por tanto, dice el libro de Jehová. En 2 de Timoteo, el capítulo 13, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, entonces, la Biblia también es un manual. O sea, es un libro, es un manual hecho de Dios, escrito por hombre. ¿Para qué? Para el hombre. O sea, en otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios que nos enseña a cómo vivir y que fue escrito por sus secretarios, los humanos. Entonces, siendo la Biblia
Siendo la Biblia en su conjunto inspiración, porque es de Dios que abre el hombre, que él escucha, escribe, sirve de escribano, es secretario, nos hace ver que ella misma se refiere a sí misma como la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia, ella misma se dice, se proclama palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, el verso 2 dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. Ahora se agrega un adjetivo, un calificativo, santa. Santidad es de pulcro, sin pecado, limpio, sin mácula. Entonces, ese que es un libro perfecto. Si nosotros podemos leer y podemos ver muchos libros aún creados, que aunque sean cristianos, libros de pastores, libros de muchas personas, vamos a notar que todos esos libros tienen un hoyo, no están completos. Siempre encontramos algo que tachar. En la Biblia no tenemos nada que tachar, no encontramos nada. Aunque tengamos ideas preconcebidas, no encontramos. Entonces, es un libro santo porque es hecho por alguien santo, o sea, Dios. El 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15 dice: y el que desde niño conoce las sagradas escrituras, que sagradas, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sagradas o santas escrituras. Ellas, podemos ver que la Biblia no es un simple libro, es un libro santo, es un libro sagrado, es un libro que no se puede comparar a otro libro, aun por muy pequeño que sea. La sabiduría que ella tiene es mayor a cualquier libro humano. En Romanos 3, capítulo dice: muchos, en toda manera, primero, que en ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, hablando siempre de ellas. En Hebreos capítulo 5, verso 12 dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar la leche y no alimento sólido. La palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Palabra de Dios. No es palabra humana, no es palabra de hombre, no es palabra. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué hace? ¿Qué hace la Biblia? La Biblia realmente, si nosotros notamos, la Biblia habla en primera, segunda, tercera persona, pero siempre refiriéndose a nosotros, como que alguien nos habla a nosotros, no como que alguien está hablando de sí mismo, sino que ella habla como que si no estuviese hablando. Ella nos narra una historia a nosotros y nos da una enseñanza a la cual nosotros debemos seguir y debemos compartir y debemos acatar. Según Lucas, el capítulo 1, el verso 4, dice: para que conozcan bien la verdad de las cosas de las cuales ha sido instruido. O sea, la Biblia ¿para qué sirve? Para enseñarnos toda la verdad. Según Juan, el capítulo 20, el verso 31, pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, las Sagradas Escrituras no solamente son para leer, son también para que conozcamos a Cristo Jesús y que por medio de Él tengamos salvación. La salvación que Él promete en este libro, que al momento de leerlo nos damos cuenta cuál es. En Romanos capítulo 15, verso 4 dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. En otras palabras, las Escrituras también dan esperanza, dan consuelo, dan un motivo por el cual vivir. En 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. O sea, la Biblia es para enseñar, para reprender, o sea, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ella es justa. Ella no enseña nada injusto, ella enseña lo que es justo, porque es palabra de Dios, es justicia. Porque si Dios es justicia, su palabra, ¿qué puede ser? Justicia. Entonces, siguiendo, hago una pregunta. Okay. Una prueba de que no es, de que esto no es, la Biblia no es palabra humana. Si se fuera palabra humana, teniendo tantos autores,
La Biblia se contradice. ¿Será que se contradice la Biblia? Podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay un texto que diga que permita decir que la Biblia se contradice. Al contrario, más bien podemos decir que hay concordancia en su escrito, hay concordancia en todo lo que ella dice. Por tal razón, ¿cómo podemos notar esto? Fácil. En Daniel 7:25 se menciona: y hará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo que levantará y pasarán a mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y el medio de un tiempo. Esto fue hecho en Daniel. Esto aproximadamente en año, aproximadamente entre el quinto siglo, el sexto siglo antes de Cristo. En Apocalipsis 12:14 dice: y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase el desierto en su lugar, donde será mantenida por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Miramos, es lo que está hablando, lo mismo que decía Daniel. O sea, Daniel lo dijo primero, después lo dice Apocalipsis. ¿Y quién escribió el libro de Apocalipsis? Lo escribió Juan. Y esto fue aproximadamente en el siglo primero, o sea, en el primer siglo después de Cristo. Estamos hablando aproximadamente unos 600 años de diferencia. ¿Y cómo se conocían? ¿Querías que Juan conocía a Daniel? De ninguna forma. Vamos a otro caso. Isaías 40, el capítulo 40, verso 3 dice: vos que clamas en el desierto, barred camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Mateo 3:3 dice: porque este es aquel cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: vos que clamas en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Isaías y Mateo son dos personajes muy diferentes. Mateo comenzó a escribir, ponerlo en el primer siglo delante de Cristo, o sea, después de Cristo, en esta nueva dispensación, en los primeros 100 años. E Isaías, estamos hablando igualmente que Daniel, aproximadamente unos 600 años antes, no se conocían, pero son dos textos similares que hablan del mismo, es el mismo contexto, que son concordancias, concuerdan. Y así podemos ver otros más y otros más. O sea, que nos da a decir que realmente este libro no se contradice, a pesar de que sus escritores son varios. ¿Qué da testimonio esto? Que la Biblia no es humana, sino que el que la dicta es el mismo que la dictó en 600 años atrás, 200 años atrás, ahora, antes y después. Pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es el autor de la Biblia entonces? En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer capítulo, el primer versículo menciona a una persona, Dios. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, las declaraba en toda la escritura las cosas tocantes a él. En Hechos 10:43 dice: a este dan testimonio todos los profetas, de que todo lo que él creyere recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios, el primer nombre que se menciona en la Biblia. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. O sea, en otras palabras, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios, el Espíritu Santo, Cristo. ¿Y cuánto durará esa palabra? ¿Por cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo esa palabra tiene vigencia? Recordemos algo: Cristo, Dios, es alfa y omega, o sea, principio y fin, no tiene preexistencia, no hay, o sea, Él no tiene un principio ni tiene un fin, es eterno, es para siempre. Por tal razón, su palabra cuánto dura. En Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 dice así: porque yo protesto a cualquiera que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios pondrá sobre él las plagas
las plagas escritas en este libro. Y si alguno disminuyere a las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Juan capítulo 10 verso 35 dice: si llamó Dios a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, y a las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Cómo? Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Isaías 48 dice: sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces, ¿para cuánto va a durar la palabra de Dios? Para siempre. Es eterna. Entonces, ya sabemos cuál es el propósito de la Biblia, que es escudriñar, es para aprender, que es para ser discípulos, es para dar testimonio, para que creamos en Cristo Jesús. Entonces, también esto es para que el hombre pueda cambiar. Dice que él limpiará el hermoso su camino, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes errar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia nos enseña cómo andar delante de Dios, cómo caminar con Él y hacer su voluntad. En otras palabras, la Biblia es un libro, un manual para vivir mejor, para vivir de manera adecuada, para hacer la voluntad divina. En conclusión, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros que están dentro de esta, que es la palabra de Dios, la cual ha dado el nombre, para que en Él, Él ha dado este libro para que lo conozcamos, para que conozcamos lo que Él quiere con el hombre, para que conozcamos qué Él quiere que hagamos, para que andemos con Él según sus designios. El autor es Dios, Jesús, Espíritu Santo, que es el consumador de todas las cosas que están en esta tierra. O sea, el autor y consumador de nuestra verdad y de nuestra peregrinación y de todo lo que nosotros somos. Él es un libro donde está escrito poesía, donde está escrito todo lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer con el humano en pos de su bien. Es un libro donde podemos encontrar salvación, sabiduría, mucho mejor que cualquier otro libro. Entonces, esta es la Biblia, ¿verdad? Entonces, como resumen, la Biblia, el libro, o lo que es la Biblia, tiene aproximadamente, son 73 libros, son 73 libros. La Biblia es palabra de Dios y son 73 libros, que están divididos en un Antiguo y Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento comienza la escritura con el relato de la creación y termina con el nacimiento de Jesús. Son escritos antes de nacer Jesús y narra la historia del pueblo de Israel. Realmente narra la historia del pueblo de Dios desde su creación, no del pueblo de Israel. Aunque Israel es parte del pueblo de Dios, hay que hacer una cosa muy importante, porque muchos creen que hay muchas cosas que son de eso es para Israel nada más. No, Dios hizo un pueblo, era Adán y Eva, y todos aquellos que creían en la promesa que Dios le había dado a Adán y Eva son Israel. Todos aquellos que creemos en la salvación de Cristo es Israel. Por lo tanto, es la historia de nuestra creación, del humano y su lucha para alcanzar la salvación y conocer a Dios. Y está formado por 46 libros, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, y todos son escritos. Y este comienza con el nacimiento de Jesús y narra un mensaje y vida de Jesús, su ministerio. Y el nacimiento de la iglesia, y pues termina con la muerte del último apóstol, que es Juan. Eso es escrito, ¿verdad? El último, que es Apocalipsis, el último libro. Y este es el mensaje de salvación para el hombre. O sea, que todo aquel que en Cristo cree, va a tener vida eterna y va a poder estar con Él.
En otras palabras, hermanos, la Biblia es un libro santo, es el libro de Dios. Y todo lo que en él está escrito, para nuestra enseñanza está escrito. Para que lo que ahí dice, nosotros también lo hagamos. No estoy predicando iglesia, no estoy predicando nada, estoy predicando una fe. Es una fe bíblica. Y es que todo lo que en la Biblia está escrito, hay que obedecerlo. Porque Dios, nuestro creador, el que nos creó y el que nos redimió, lo pide. Dice el último texto que comparto en este estudio, Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que oye, lee y guarda las palabras de esta profecía, porque el fin está cerca. Bienaventurado quiere decir dichoso o con mucha suerte. Tengamos suerte, tengamos bienaventuranza y arriesguémonos a creer en lo que está escrito. Dios no miente ni es mentiroso. Por tanto, hay promesas que Él nos cumplirá si nosotros obedecemos su palabra. Obedezcamos la palabra de Dios, leamos la Biblia, inquiramos en su libro y confiemos en que Él nos dará respuesta a toda nuestra incógnita y nos llevará por un camino de bien, un camino de vida eterna. Siempre aún escrito está. Dios les bendiga.